Las 7 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es martes 3 de septiembre y el día viene, bueno, con las pilas cargadas, con muchas ganas, ilusión, estrenando durante toda esta semana contenidos, secciones, imagen, novedades y bueno, pues con mucha ilusión, ¿no? Y cargaditos de noticias. Ojo, porque hoy vamos a tener plato fuerte con el dato de paro que vamos a conocer del pasado mes de agosto aquí en nuestro país. Va a ser una de las cifras clave. Va a ser a las 9 de la mañana y veremos si la excelente temporada de turismo en España se refleja en la contratación de personas. Entre enero y julio, máximo de visitantes, especialmente de Asia y de América, que gastan muy por encima de la media. La otra gran cifra del día, la caída del 6,5% de las ventas de coches en agosto, lo que hace peligrar el 1.000.000 de matriculaciones en el año. Las patronales de fabricantes, de concesionarios y de vendedores señalan que las entregas de vehículos nuevos han retrocedido un 6,5% el mes pasado. Apenas superan las 52.000 unidades. Es un dato que preocupa al sector, que ve alejarse el objetivo de superar el 1.000.000 de matriculaciones a final de año, algo que hace unos meses sí que parecía factible, pero en el caso de quedarse por debajo sería el quinto ejercicio consecutivo de estar por debajo del 1.000.000 de ventas para el motor. En España hay marcas como Audi, como Ford, como Mercedes, que están frenando el coche eléctrico porque las ventas no terminan de despegar. ¿Qué falla? ¿Qué le duele al coche eléctrico? De ello nos vamos a ocupar hoy en la entrevista Capital en unos minutos para ver ese dato de matriculaciones, cómo va el empleo en el sector automovilístico, una de las patas importantes de la innovación, del crecimiento, de la imagen de España, pero también de la actividad económica, y veremos también qué pasa con el coche eléctrico, qué le duele. Además hay noticias que llegan desde Europa, desde Alemania concretamente, muy preocupantes. Como digo, dos datos importantes: paro y matriculaciones, y los mercados ahí en primera línea. Los inversores se preparan para una batería de cifras que pueden influir en el inminente recorte de tipos de interés por parte de la Reserva Federal. Ayer el IBEX 35 perdía los 11.400 puntos en un arranque de septiembre sin faro, sí, despistados, sin el faro de Wall Street. Justo la negociación fue muy flojita, pero no es algo solo del día de ayer, sino que viene siendo algo de todo el año y especialmente del mes de agosto. La contratación de acciones marca en agosto mínimos. El volumen languideció a un mínimo de 4.700 millones de títulos intercambiados. Se trata la cifra más baja en 2 décadas y es un 33% inferior a la de agosto del pasado año. Aún así, hay oportunidades. ¿Dónde? Aquí, punto de mira en dos activos. Uno, el sector inmobiliario cotizado. Morgan Stanley apuesta por él, considera que está infravalorado, que cotiza a precios atractivos, tiene a su favor unos costes de financiación a largo plazo contenidos y una estabilización de los activos inmobiliarios. Le gusta el inmobiliario europeo y especialmente el británico. Y oportunidad también en el oro. Por primera vez un lingote de oro alcanza el $1.000.000, convirtiéndolo de nuevo en refugio y refugio seguro. El valor del lingote de oro ha crecido más de un 3% en el último mes y un 32% frente al año pasado. Los bancos centrales están comprando oro de manera agresiva en un intento de diversificar las inversiones lejos de las monedas tradicionales. Y es que la inestabilidad política no parece que vaya a solucionarse pronto y el oro cada vez se convierte en un refugio con mayor demanda. En el radar, dos comparecencias. Una mañana, la de Montero en la Cámara Baja, será para explicar el pacto de financiación singular para Cataluña que el PSC pactó con Esquerra Republicana a cambio de la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Montero evita pronunciarse sobre
el pacto hasta consumar la investidura. Pero ojo, porque Cataluña pide recaudar, gestionar y liquidar todos los tributos. Veremos eso, cómo le afecta al resto de las comunidades autónomas y sobre todo a la igualdad entre los contribuyentes, entre todos. Y la otra comparecencia, la de Carlos Cuerpo, mañana en el Congreso para anunciar quién va a ser quien ocupe el puesto de Hernández de Cos. La verdad es que Hernández de Cos ha puesto el listón muy, muy alto. Hay pocos nombres sobre la mesa, el que más suena es Escrivá, pero parece que ese nombre al Partido Popular se le atraganta. Hay muchas más cosas, es martes, a por el que vamos, y lo hacemos con los titulares que ha elaborado Pedro Fontanella. Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. El Ministerio de Trabajo e Inclusión publica a las 9 de la mañana los datos de paro y afiliación a la Seguridad Social del pasado mes de agosto. En el que se espera un aumento en línea con los anteriores agostos, un fenómeno estacional marcado por la dependencia de sectores como hostelería y comercio. Así lo cree también el economista Juan Pablo Calzada, aquí en Capital Intereconomía. Yo creo que van a seguir siendo negativos, ¿no? Como ya fue en el mes anterior, porque parece que ya hemos llegado al límite, ¿no? O sea, aparte de que la temporada se acaba y es un mes tradicionalmente regular, yo creo que en muchos sentidos el empleo empieza a dar ya síntomas de mucha fatiga en nuestro país, y eso es un tema problemático, ¿no? Dice, pero bueno, como ya sabemos, habrá que ver el dato, pero aquí se maquilla tanto que cualquiera sabe lo que puede salir. El dato de julio indica que se perdieron casi 10.000 ocupados, hasta un total de 21 millones. El paro cayó a su mínimo desde 2008. Yolanda Díaz se reúne hoy con los secretarios generales de los dos principales sindicatos para intentar impulsar la reducción de la jornada laboral. Comisiones Obreras y UGT impulsarán esa campaña de movilizaciones este otoño para reducir la jornada a 37 horas y media desde las 40 actuales. Movilizaciones con las que los sindicatos esperan lograr un apoyo social que luego se traslade al Congreso. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibe en la Moncloa al presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones de ANFAC. Después de conocer los datos publicados ayer, las matriculaciones de coches continúan a la baja, caen un 6% en agosto, tan solo 52.000 unidades también frenan el crecimiento anual. Raúl Morales es director de comunicación de Faconauto. Si analizamos la evolución de las matriculaciones de vehículos en lo que va de ejercicio, tenemos que hablar de atonía, es decir, de falta de fuerza, de falta de vigor, que se ha vuelto a ver en las ventas del mes de agosto, con unas matriculaciones prácticamente planas en comparación con agosto del año pasado, lo cual nos obliga a replantearnos ese objetivo de rebasar el 1.000.000 de unidades al finalizar el año 2024. El IBEX 35 parte de los 11.395 puntos, tras corregir ayer un 0,06%. A menos de una hora de apertura tenemos en los mercados de futuros corrigiendo un 0,1%, en línea con el resto de bolsas europeas. Volviendo al IBEX, Roberto Soltes de Singular Bank explica que el selectivo español está a la espera de lo que hagan otros mercados. Queda todavía mes y medio para que se publiquen los resultados del tercer trimestre y tampoco se esperan grandes novedades en los datos económicos domésticos. Sí que la bolsa española continuará moviéndose al son de los mercados internacionales. Y la clave para septiembre y la recta final del año seguirá estando en las políticas monetarias. El dato de empleo de Estados Unidos de este mismo viernes podría enfriar las expectativas de rápidos recortes de los tipos y atascar el rebote justo ahora que el IBEX tantea el máximo en 11.400. El resto de bolsas europeas, a menos de una hora de la apertura, prácticamente planas en su mayoría. También el caso de los futuros de Estados Unidos, el tecnológico Nasdaq, que es el que más corrige, un 0,4% ahora en el mercado de futuros, el resto prácticamente en plano. El Tesoro subasta letras a 6 y 12 meses. En la última subasta de este tipo, el organismo público colocó 5.187 millones de euros. Lo hizo ofreciendo rentabilidades más bajas, tanto por las letras a 6 meses como por la referencia a 12. Mañana conoceremos quién será el nuevo gobernador del Banco de España. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, lo va a presentar ante la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital del Congreso. Fuentes cercanas al Gobierno apuntan a José Luis Escrivá, actual ministro de Transformación Digital, como posible nuevo gobernador del Banco de España. Escuchamos de nuevo al economista Juan Pablo Calzada.
No es que suene con fuerza, es el único que suena, ¿no? Que es una cosa bastante notable en los últimos tiempos. Yo creo que no es positivo. Para empezar, las propias entidades bancarias españolas no lo consideran así, y ya nos han hablado desde Europa, o desde Europa también nos han hecho saber que consideran que debe ser una autoridad independiente y que por lo tanto que venga alguien que ya no solo es ministro de una cosa, ha sido varios ministros en varias cosas. Mañana también comparece en el Senado la ministra Montero para hablar de financiación de Cataluña. El presidente Salvador Illa pide directamente el apoyo de Junts. Que tengamos un debate seré. Tengamos un debate sereno, sensato, reposado, racional y sin ruido. Me gustaría que encontrásemos la colaboración de las formaciones políticas que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez. Por su parte, el Partido Popular reunirá a sus presidentes regionales para trazar un frente común contra esta cupo catalán. Feijóo acusa al gobierno de pactar con el Código Penal. Estamos ante un desafío histórico. España nunca se vio en esta situación. En una situación donde el presidente del gobierno compra su investidura después de perder las elecciones, pues pactando el Código Penal. Es decir, que el Código Penal lo redacten los abogados de las personas que están siendo buscadas por la justicia, léase ley de amnistía. Y ahora que el presidente del gobierno también pacte con el independentismo catalán, pues la Generalitat de Cataluña pagándola el resto de los españoles. En el sector turismo, récord histórico, 53 millones de turistas extranjeros hasta el mes de julio. En los 7 primeros meses del año. También aumenta el gasto, un 12%, el desembolso acumulado, récord, 71.000 millones de euros, es un 18,6% más. Escuchamos ahora al ministro de Industria, Jordi Hereu. Empezamos un inicio de curso con una economía que crece y crecerá un 2,4%, que tiene bases muy sólidas de crecimiento, porque es una economía que exporta, que innova y más que tendrá que innovar. Sí, que se basa con la aportación de sectores tan formidables como es el turismo, que este año, por ejemplo, hasta el 31 de julio, aportará 71.100 millones de inyección de prosperidad a la economía española, porque nos han visitado más de 53 millones de personas. La justicia de Venezuela emite una orden de captura contra Edmundo González Urrutia. Se trata de una orden a un juzgado especializado en delitos de terrorismo. La Fiscalía pide una orden de detención por presunto falseo de documento público. Señor Nicolás Maduro, le hago un llamado en nombre de todos los venezolanos para que detenga la violencia y las persecuciones. Visita oficial de Putin a Mongolia pese a la orden de arresto de la Corte Penal Internacional. El país asiático debería colaborar como Estado miembro del organismo. Sobre Putin pesa desde marzo de 2023 una orden de arresto vinculada a la deportación forzosa de niños ucranianos, considerado un potencial crimen de guerra. Israel pone fin a una huelga general de unas horas con poco seguimiento. Punto y final marcado por una orden de la justicia israelí. Instituciones educativas, 6 bancos del país, algunos comercios secundaron en esta huelga general marcada por la normalidad en un contexto en el que aumenta la presión sobre el gobierno de Israel y por eso hoy está previsto que Netanyahu dé un discurso ante los medios a las 8:15 hora local. Banco Santander ha patrocinado este espacio. Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es. Estas llamadas son incidencias reales. No sé qué pasa, me está entrando agua por el techo. El calentador que no funciona. No hay luz y se me está descongelando todo. En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mapfre, la aseguradora de más confianza en España. Ahora, con la facilidad de pagar mes a mes. Viajes, destinos, cultura, gastronomía hacen diferente a cada viajero. Recorre el mundo cada semana con nuestro programa de viajes Clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias exclusivas de una manera diferente. Cada sábado de 12 a 1 del mediodía, escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía.
Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad. Compramos inmuebles para reformar y si está interesado, le facilitamos un préstamo hasta la venta de su vivienda o se la compramos en un plazo de 7 días. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. Alquilar con seguridad suena imposible, pero con Arrenta es totalmente arrentable. Protege tu alquiler al mejor precio con Arrenta. Correduría especialista líder. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Y 16, Tertulia Capital, y me acompaña Gonzalo Garnica. Garnica, ¿qué tal? ¿Cómo vas? ¿Qué tal, Susana? Muy bien, ya estamos aquí de regreso después de las vacaciones. Sí. Oye, no te veo demasiado moreno. ¿Tú no eres de los que te tuestas al sol? Sí, lo que pasa que es el moreno de playa que dura 3 días. Bueno. A los 3 días ya empiezas a perderlo, efectivamente. Sí. Me acompaña José Luis Fernández Santillana. José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? Muy bien, estupendamente. A ti sí que se te nota, ¿eh? Te ha pegado un poquito. Bueno, lo que pasa es que yo acabo de volver. Ayer regresábamos a los Madriles, pero nada, muy bien, ¿no? Estupendo, con ganas y nuevo curso. Bueno, y me acompaña también Aurelio García del Barrio. Aurelio, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Lo tuyo es moreno provocador. Bueno, buena calidad que se dice. ¿Por dónde has estado? Pues mira, estuve en Málaga primero y después en Nerja y después en el norte. Bueno, no has parado, ¿no? No, has tenido un poquito de todo. Sí, playa, montaña, unas vacaciones muy buenas, muy ricas. Bueno, me alegro. Os veo en forma, con las pilas cargadas. Vamos a analizar algunos de los asuntos del día sobre la mesa. Nuevo gobernador del Banco de España se anunciará mañana. Tendremos datos de paro hoy en nuestro país a las 9. Y ojo, porque tenemos también otro dato importante, que son las ventas de coches en agosto. Han caído y ojo, porque peligra el 1.000.000 de matriculaciones en el año. Me acompaña Raúl Morales, que es director de comunicación de Faconauto, que es la patronal que integra a las asociaciones de concesionarios. Raúl, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué ha pasado este mes de agosto con las ventas de coches? ¿Por qué han pinchado? Bueno, realmente no es ninguna novedad porque, bueno, nosotros decíamos en el comentario a las matriculaciones que estamos en un mercado un poco sin ritmo, sin energía, sin fuerza. Es lo que venimos viendo en los últimos meses, desde el principio de año, y nuestro análisis viene siendo un poco el mismo. Nuestro sector no se ha recuperado igual que otros sectores productivos de nuestro país. No hemos sido capaces de movilizar las ventas y estamos en cifras todavía muy alejadas de los años de prepandemia. Aquí está impactando de manera muy importante, bajo nuestro punto de vista, el hecho de que en esta transición hacia el vehículo electrificado, hacia la descarbonización de la movilidad, el cliente está retrasando su decisión de compra en muchísimos casos. Y luego tenemos la percepción de que, a pesar de que la economía va bien, de que los datos de empleo son buenos y de que la confianza del consumidor parece también que va bien, las familias, los ciudadanos están eligiendo invertir su dinero en otras cosas que no es en el cambio de coche. Lo cual no es una buena noticia, porque necesitamos esa renovación del parque y necesitamos también un mercado potente, porque quiero recordar la importancia industrial que tiene el automóvil para nuestro país, y eso se fundamenta en gran medida en que tengamos un mercado interior potente.
¿Qué aporta el sector del automóvil al crecimiento de la economía y al crecimiento del empleo aquí en nuestro país? Para que el oyente entienda la importancia estratégica de este sector y de esta industria en nuestro mercado y nuestra economía. Bueno, pues somos el 10% del PIB y somos también aproximadamente el 10% del empleo. Con lo cual es fundamental que nuestro sector siga siendo competitivo, no solamente en la parte industrial, sino también en la parte comercial, la parte que representan los concesionarios, porque, repito, sin una parte comercial potente, sin unas matriculaciones acordes a nuestra economía, pues las inversiones de las fábricas, sobre todo en este momento de transición al vehículo electrificado, donde se están determinando la producción de vehículos eléctricos en el mundo, donde se están determinando también la producción de baterías, sin esa potencia de mercado, pues a veces parece que no se justifica las inversiones que quieren hacer algunas fábricas en nuestro país. Parece que una de las claves está en el coche eléctrico, que no remonta, no termina de despegar, y no sé si no termina de despegar por precio, que todavía es muy caro y poco competitivo frente al resto de la oferta, por despiste del cliente, que tiene un carajal tremendo en la cabeza sin saber qué es lo que va a funcionar y qué es lo que no va a funcionar de cara a futuro, qué le van a permitir y qué le van a prohibir de cara a futuro, y también por la falta de electrificación real de nuestra economía, de nuestras carreteras e infraestructuras. ¿Qué es lo que hace que no remonte? Bueno, aquí el calendario está siendo un hándicap. Realmente el hecho de que en 2035 se dejen de comercializar vehículos electrificados y que en 2050, de que en 2035 se dejen de comercializar vehículos de combustión y que en 2050 no puedan circular, es demasiado temprano para lo que nos está diciendo la ciudadanía. La ciudadanía nos está pidiendo más tiempo. Dicho esto, también se está creando un clima un poco contrario al vehículo electrificado, que bajo nuestro punto de vista está siendo un poco injusto ya, porque todas las barreras que tenía el vehículo electrificado poco a poco se van derribando. El precio en muchos casos también está bajando, porque hay más competencia, hay más fabricantes que están apostando por el vehículo electrificado, no digamos ahora con la llegada de marcas chinas. La tecnología está avanzando, principalmente las baterías, que va a permitir que ese precio del vehículo electrificado baje. Respecto a los puntos de recarga, es cierto que nuestro país también va por detrás, pero para el nivel de coches eléctricos que hay en nuestro país, parece que se empieza a encontrar un equilibrio en esos puntos de recarga, aunque hay que hacer muchísimo más respecto a la implantación de los vehículos, de esos puntos de recarga, pensando sobre todo en el futuro. Es decir, hay que tener paciencia con el vehículo electrificado, y hay que tener en cuenta sobre todo que es el futuro. Es el futuro porque la propia industria así lo ha determinado. Las inversiones que están haciendo los fabricantes van en esa dirección, y lo que hay que tener es un poco de paciencia porque vamos hacia ahí. Dos cositas más. Me dices que los fabricantes van en esa dirección. Audi, Mercedes, Ford, aquí en España siguen insistiendo, ¿no?, con el coche eléctrico. ¿Es su principal apuesta de cara a futuro? Bueno, en algunas de ellas tengo mis dudas, pero yo hablaría de la generalidad, y la generalidad es... Hay otra cosa muy importante: los fabricantes, pero también los concesionarios, llevan muchos años haciendo inversiones millonarias en el desarrollo del vehículo electrificado. No tendría ningún sentido ahora tirar por la borda esas inversiones, teniendo en cuenta además que tenemos que responder a las exigencias europeas, que es ese 2035 en el que no vamos a poder comercializar vehículos de combustión, y la tecnología que está más cerca de ese vehículo de no combustión es el vehículo electrificado, aunque vengan por detrás otras tecnologías como el hidrógeno que no están todavía suficientemente desarrolladas. Con lo cual, aunque existan esas dudas en algunos fabricantes o estén retrasando sus planes, la mayoría van hacia ahí.
mantienen sus planes y además es que no parece que haya otra opción, salvo que Europa nos dé otra agenda, otros hitos temporales que no sean ese 2035. No parece que vaya por ahí porque el nuevo Parlamento y la nueva comisión yo creo que van a mantener los plazos. Una cosa más, Raúl, ya muy rapidito. Hoy conocíamos que Volkswagen está estudiando cerrar plantas en Alemania porque no puede hacer frente a la competencia de China, competencia muy agresiva en precios y también en prestaciones. ¿Qué lectura haces de esta noticia, Raúl? Bueno, personalmente creo que es un fracaso de Europa, justamente, y vuelvo otra vez a los plazos que ha puesto Europa para la descarbonización de la movilidad. Eso ha obligado a los fabricantes europeos a competir de alguna manera en desigualdad de condiciones con nuevos actores, a hacer esas inversiones tan importantes en muy poco espacio de tiempo, y eso está provocando esa tensión en algunos fabricantes. Nosotros somos contrarios a coartar, digamos, la llegada de nuevas marcas, de nuevos actores, y lo que hay que hacer es potenciar y favorecer el tejido industrial de la automoción en Europa, cosa que no se está haciendo y que, tal y como consecuencia, pues estas malas noticias serían una muy mala noticia. Es una mala señal, sobre todo, que Volkswagen esté barajando esa posibilidad. Hay que potenciar la industria europea del automóvil y darle un contexto favorable. Muy bien, pues Raúl Morales, director de comunicación de Faconauto, la patronal que integra las asociaciones de concesionarios. Gracias por acompañarnos y que tengas buen día. Un abrazo. Gracias a vosotros, un placer. Aurelio, ¿qué te parece esto de Volkswagen? Que vaya a cerrar plantas en Alemania porque no puede con la competencia china. Bueno, al final es que los chinos están apretando mucho, ¿no? Esto del sector del automóvil es curioso, porque claro, Europa marca unos plazos, como bien escuchábamos, del 2035 para eliminar los motores de combustión, los coches con motores de combustión, pero claro, nosotros, por ejemplo, seguramente Europa está más adelantada, pero es que en España los puntos, aparte que los coches son caros por el tema de las baterías, es que la autonomía de las baterías todavía no es muy larga, los puntos de recarga son pocos, especialmente cuando hay que viajar. Entonces yo creo que el país no está preparado todavía, y no lo veo de aquí a 10 años prácticamente, a que se eliminen los motores de combustión. Entonces probablemente Europa tenga que marcar otros plazos diferentes a los que tenemos. En el interim, bueno, pues también yo coincido con la reflexión que hacía nuestro invitado. Yo creo que ahora mismo la gente está dando prioridad a otra serie de gastos que no es el cambio del coche. José Luis. Sí, yo creo que hay otras prioridades, ¿no? Es decir, ahora mismo fundamentalmente... Las vacaciones. Básicamente las vacaciones. La fiesta. Claro. Oye, si el coche me trae y me lleva, pues ya está, o sea, ya cambiaré cuando pueda o cuando las cosas bajen, y todavía porque hay una cierta indefinición de qué te compras, ¿no? Claro. Es decir, un coche eléctrico, un híbrido enchufable. ¿Y hasta dónde llegas con el eléctrico? ¿Hasta dónde llegas, no? Claro. Es decir, eso, aquel que tenga que utilizar el coche para trabajar está vendido, ¿no? Es decir, porque lo que no puede tirarse es media hora o una hora para recargar el coche, mientras tanto, ¿qué hace, no? Es decir, me parece que esto es un tema muy serio. Yo creo que en la medida que en Alemania se aproximan elecciones, el año que viene, si no recuerdo mal, estas cosas seguramente en Europa se presionan y cambien, ¿no? Y los plazos se puedan alargar. Porque la parte de la gran industria europea del automóvil está en Alemania, en ese entorno, ¿no? Y por tanto los alemanes van a apretar. Guernica. Sí, lo primero decir que esto nos interesa a los alemanes y a nosotros los españoles, porque Alemania es el primer productor europeo de automóviles, produce 3,6 millones, y el segundo es España, que produce 2,8 millones, mucho más que Francia, que está en 2,1, y ya años luz de grandes potencias antiguas como Inglaterra e Italia, que producen cantidades residuales, ¿no? Entonces, este debate, si afecta a alguien, es a la industria automovilística alemana y a la española. ¿Qué está sucediendo aquí? Está sucediendo algo muy grave, y es que China está dispuesta a negar el mundo con vehículos eléctricos de muy buenas prestaciones que valen la mitad de lo que valen los que son producidos en otro sitio. Entonces, si el Tesla más barato sale por 35.000 euros, China te lo vende por 15.000, con las mismas o mejores prestaciones y bien fabricado. Entonces, esto va a ser gravísimo. Digo gravísimo para la industria europea. ¿Cómo se puede responder a esto?
pues solamente metiendo aranceles y entrando en una guerra comercial, porque bueno, lo otro es simplemente que se van a hundir las fábricas europeas, ya está. Claro, ¿qué sucede? Pues que aquí un trabajador de la industria del automóvil en España pues gana 3.000 euros al mes y tiene que competir contra un chino que gana $900 y que trabaja 2.200 horas al año, mientras que el de aquí trabaja 1.430 o 1.500 de este orden, ¿no? Entonces, claro, y así todos los costes, no solamente el coste laboral, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver qué sucede con esto, pero si a alguien le interesa este debate, después de Alemania es a España. Bueno, me voy a publicidad. A la vuelta hoy vamos a tener datos de paro en nuestro país referidos al pasado mes de agosto. Será un buen dato viendo que la temporada de turismo ha sido espectacular y que España va a marcar un nuevo récord histórico en visitantes y también en gasto por cada turista. Y luego tenemos gobernador del Banco de España, Escrivá. Sí o sí va a ser el gobernador del Banco de España. Me hacéis balance de Hernández de Cos y también me decís cuáles serían los retos, los desafíos para el nuevo gobernador. Publicidad y vamos con ello. DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento. Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando 2, te llevas 3. Bien, ¿no? ¿Era una bandeja de hamburguesas Angus de Miguel Vergara? ¿O un litro de aceite de oliva virgen extra Coosur? ¿No? Da igual, porque en El Corte Inglés tenemos más de 5.000 productos a 3x2. Alguno será en tienda web y app. Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Pito, pito, gorgorito. Este precio es inaudito. Ha llegado Time to Fly. Cantidad de ofertas hay. Pim, pam, pum, vuela. Así de fácil es decidir todo cuando vuelas con Air Europa. Península desde 12 euros o a Estados Unidos desde 194 euros. Precios por trayecto comprando ida y vuelta en aereuropa.com. Air Europa. Tú decides. ¿Qué pasa si recibo una herencia y tiene deudas? Herencias entre hermanos, ¿cuándo es posible? ¿Qué impuestos se pagan? Cada lunes, a partir de las 10:30 de la mañana, consultorio de herencias en Capital Intereconomía. Deja tu mensaje en el 609 22 47 16. En Radio Intereconomía, la tertulia capital. Bueno, tenemos dato de paro a las 9 de la mañana en nuestro país referido al pasado mes de agosto. Normalmente agosto no suele ser muy bueno porque en los últimos días, ¿no? Ya se producen despidos, ajuste de temporada. Sí, es decir, vamos a... Cierran los negocios si en y hasta España luego, tradicionalmente todo lo que tiene que ver con el empleo está muy ligado a la estacionalidad, pues el mes de agosto es el mes estacional por excelencia, ¿no? Por tanto, aquello que empieza en agosto, pues finaliza en agosto. Por tanto, el último día, pues tendremos algo más de 60.000 bajas, que viene siendo lo habitual, ¿no? Es decir, que es un mes que no podremos calificar como bueno. A mí lo que me preocupa de esta situación es que esto sigue mes tras mes, ¿no? Y tendremos un gobierno que nos dirá que es el mejor mes de agosto donde menos ha bajado el paro de los últimos años. Ya, pero si el paro sigue creciendo es que esto no va bien, me da igual, ¿no? Es decir, que no nos cuenten películas y van a intentar justificar lo injustificable, ¿no? A mí me parece que el problema de fondo sigue siendo la falta de transparencia. Yo calculo que el paro real en España está más próximo de los 3,8 millones que de los 2.600.000, 2.500.000 y pico que nos diga el gobierno. Y eso me parece que es muy serio, porque si no se cuenta bien, no se pondrán medios y remedios para esa gente que está afectada por el paro. No olvidemos que hay un dato que el gobierno maneja de cuando lo quiere, es que hay más de un 21% de la población española que está en riesgo de pobreza. Oiga, si el empleo fuese tan bien, esa situación no se daría. Sí, es que cuando hablamos de paro en España tenemos que hablar de una situación estructural muy importante, ¿no? O sea, doblamos la tasa de desempleo de la media de nuestros socios europeos y además es que es difícil bajarla de ahí. Ya reconocía Calviño antes de moverse a Europa que el objetivo del gobierno para esta legislatura estaba en una reducción del desempleo estructural al 8%. O sea, estructural,
del 8%. No creo ni de lejos que vayamos a llegar, pero vamos, es que en la media de Europa está en torno a un 6%, algo menos. Como bien decía José Luis, agosto siempre ha sido el mes estacional por excelencia, y lo que empieza en agosto termina en agosto, o sea que sí vamos a ver seguramente más desempleo. Pero el año no va muy bollante, ¿no? Sí, o sea, vamos a ver, lo que decía José Luis Fernández Santillana es eso, es decir, el paro real está más en 3,8 millones que en 2,7, que es lo oficial. O sea, 3,8 es una barbaridad, ¿eh? Solamente contando los fijos discontinuos que están en el periodo de cese de actividad y que no se han buscado otro empleo, ahí debe haber como 590 o 600.000, que esos los meten de clavo como ocupados porque tienen trabajo, pero no tienen trabajo porque están en su casa, ¿no? Y luego hay otro tema, y es el asunto del empleo público. Desde que llegó Sánchez al poder el 1 de junio de 2018, el momento en el que había algo más de 3 millones de empleados públicos, eso ha crecido en 600.000 personas. Estamos en 3.600.000. Entonces, buena parte del empleo neto de verdad creado por este gobierno ha sido empleo público. Yo no digo que no sea necesario, están en el sector sanitario, en el sector educativo, en el sector de fuerzas de seguridad, lo que se quiera, pero evidentemente están todos cobrando de los presupuestos. Y lo que hacen es, pues lastrar los presupuestos y generar déficit. Con lo cual, si quitas el engaño de los fijos discontinuos que no trabajan y que los cuentas como ocupados, y el asunto del empleo público, yo creo que estamos igual que hace 6 años cuando vino Pero, señor. Enrique, yo lo del empleo público digo que es verdad, es decir, que ha habido seguramente porcentualmente un mayor incremento de gente activa en ese sector, pero yo creo que es necesario porque tenemos un cierto déficit, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en los 3.300.000, no llegan a tantos, pero bueno, pero fíjate que el problema es decir, el mes pasado, en las afiliaciones a la Seguridad Social, el sector que más creció fue el de los servicios sociosanitarios, es decir, todo lo que tiene que ver con la atención de la gente en el verano, y tiene que ver seguramente con todas las sustituciones y los interinos, que ojo, que Europa nos está pegando ya leñazo tras leñazo con el tema de los interinos, especialmente en sanidad, porque no se están cubriendo las vacantes. Es decir, ha habido muchísimos ambulatorios durante este verano que no han tenido personal, ¿no? Entonces, me parece que esto es un tema muy serio que tiene que ver con una planificación de servicios esenciales. La educación. El mes pasado, y hablo de datos del mes pasado, la ministra sacaba pecho diciendo que en términos interanuales ha habido 130 y tantos mil. Oiga, pero es que si en un mes usted ha tirado 70.000, ¿de qué me está contando? Es que julio y agosto la educación cae en picado y ahora en septiembre remontará. Bueno, entonces nos cuentan películas, de verdad. Entonces, me parece que el tema de fondo... ¿Y hoy qué película nos pueden contar? Pues nos van a contar... ¿Cómo lo van a vender? Pues van a vender que este será el mes donde el paro ha crecido menos de los últimos no sé cuántos pero años. Pero ha crecido, dirá el bueno, eso no sé si lo dirá crecer, dirá que es el mejor. Pero este es el tema de fondo. Es decir, si tú miras luego las tasas, es decir, por tanto, las variaciones porcentuales, este mes será como el mes pasado, de los peores de los últimos 10 años. Oye, ¿y cómo se come, como decía Garnica, que contando los fijos discontinuos haya 3.800.000 parados, pero luego pues hayamos visto este verano que faltan camareros? Pero que no faltan camareros. No te atienden. Digo, que es relativo. Es decir, yo vengo ahora de una zona de costa y vamos, yo no tenía ningún problema. Había mogollón de camareros, gente más joven, gente más mayor, es decir, sin ningún tipo de problemas trabajando. Es decir, que en ese sentido yo creo que es muy relativo. Yo creo que tiene que ver con las condiciones de trabajo. La pandemia también cambió, es decir, gente que antes trabajaba en ese ámbito de la hostelería ha dejado de hacerlo. ¿Por qué? Porque es más cómodo encontrar otro trabajo y es menos sacrificado. Es decir, hasta que no se trata de que cierres el restaurante a las 11, es que hasta que no recoges todo, no te vas a casa, ¿no? Y eso quiere decir que es una hora más que a veces no se está contabilizando. Pero a mí me parece que ese no es el tema de fondo. Es decir, el problema es que la gente que tiene... que tiene buen dinero, los turistas extranjeros que vienen con dinero, gastan y gastan bien. El turista español pues hace lo que puede y vemos que este año es lo que se ha frenado, es decir, la demanda interna en el ámbito del turismo está más floja, hay una diferencia brutal. Entre el gasto diario, es un punto importante, entre el gasto diario del turista residente está en unos 300 poco euros,
con una estancia media de 3 días y medio, mientras que el no residente está en 1.400 con más de 7 días de estancia. O sea, es que hay una diferencia absolutamente brutal. Es que esa es la en todo clave, caso, ¿no? mírate, se han creado las cifras oficiales a primer trimestre de 2024. 589.000 empleos públicos netos creados en los últimos 6 años, de los cuales 416.000 han sido autonómicos, o sea, incremento de las plantillas autonómicas, 50.000 son de las plantillas municipales, locales, y 123.000 estatales. Y se ha pasado, pues eso, de 3 millones a casi 3.600.000 empleados. Pero si el tema es, son necesarios, pero Garnica, claro, a mí el problema que me preocupa de eso no es el que haya un médico más o un enfermero más. Lo que me preocupa es que en Moncloa haya 700 tíos tocándose a la barriga. Y con la única condición de no ser buenos, sino ser amigos del presidente. Claro. Eso es lo que me preocupa. Que haya mil asesores del gobierno. ¿no? O sea, ese es el problema. Es decir, bajo el concepto de empleo público, lo que se está es duplicando una plantilla de profesionales que a los profesionales no les están dejando actuar. Es decir, los técnicos de la administración central son gente súper preparada. De hecho, el ministro, el famoso cuerpo, digo, como ministro de Economía, procede de ese sector, como Nadia Calviño en su día. Es decir, son gente altamente cualificada y altamente preparada. Bueno, pues en vez de dejar que actúen ellos, lo que ponen es un hombre de confianza que su único mérito es ser amiguete. Es el amigo, es cuñado, lo estamos viendo, ¿no? Y estas situaciones de nepotismo me parece que son las tremendas. Que lo que están haciendo es cargarse la administración, porque ese sí que es gasto improductivo, de verdad. O sea, a mí el que haya empleados públicos cualificados y que hagan su trabajo bien y que estén al servicio del ciudadano y no del gobierno, me parece que sería esencial. Bueno, bien dicho. Me voy a publicidad, a la vuelta, gobernador del Banco de España. Escribá sí o sí. Es el único nombre que os parece y luego me hacéis balance de Hernández de Cos. Adelante. Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando 2, te llevas 3. Bien, ¿no? ¿Eran unas conservas de pescado Albo? ¿O el detergente Ariel original y color? ¿No? Da igual, porque en el Corte Inglés tenemos más de 5.000 productos a 3x2. Alguno será en tienda web y app. Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Pito Pito Gorgorito, este precio es inaudito. Ha llegado Time to Fly, cantidad de ofertas hay. Pim pam pum vuela. Así de fácil es decidir todo cuando vuelas con Air Europa. Península desde 12 euros o a Estados Unidos desde 194 euros. Precios por trayecto comprando ida y vuelta en aereuropa.com. Air Europa, tú decides. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. La Hora de Miguel Ángel, todas las noches a las 12 en Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, La Tertulia Capital. Bueno, Escribá, ¿tú qué me dices? ¿Que el Banco Central Europeo vetó a Escribá? Sí. El otro día me lo decía un colaborador nuestro, que es José Ignacio Gutiérrez, que se lo sabe porque está en este sector, que en algún momento el Banco Central Europeo se pronunció en contra de Escribá como gobernador del Banco de España. O sea, que un ministro pase a ser gobernador del Banco de España, que es un cargo que se distingue por tener que ser mínimamente independiente, porque tiene, por un lado, la actividad supervisora del sistema y, por otra parte, el servicio de estudios, ¿no? Entonces, es un contradios que un ministro de un gobierno pase a ser gobernador del Banco de España. Es que ya es carecer absolutamente de pudor. Claro, ¿aquí qué sucede? Pues que quien tiene menos motivos para criticar este nombramiento es el Partido Popular. ¿Por qué? Porque Rajoy a este señor le nombró presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Y era tan independiente que el día que llega los socialistas al poder le nombran ministro. Entonces, claro, lo primero que tiene que hacer
es reconocer el PP que hicieron el Canelo y que son bastante malos haciendo nombramientos, ¿no? Pero Garnica, vamos a ver. Me imagino que se lo sacará el PSOE y lo dirá. No lo sé. Es decir, para mí, a mí lo que me preocupa son dos cosas de esto. Es decir, nos cargamos lo que ha venido siendo un pacto durante los 40 años de democracia, que es que la figura del gobernador y subgobernador del Banco de España se pactaba entre los dos grandes partidos, de manera que era la cuestión, para bien o para mal, pero es que y que ha venido funcionando, es que el gobernador lo ponía el partido que estaba en el gobierno y el subgobernador como contrapeso la oposición. Y esto se lo van a cargar este año. Es decir, van a nombrar los dos al Partido Socialista. Y esto me parece que es romper las reglas de juego y es romper la convivencia democrática. Me parece que esto es tremendo. Es decir, porque al final, esto que se quejan tanto a veces algunos de izquierda, que a mí me parece bien, digo, que se quejen, pero luego que lo practiquen, ¿no? Esto ya no hablo de las puertas giratorias, en este caso hablamos de los sillones giratorios o de los sillones que se trasladan, ¿no? Se traslada un sillón de un lugar a otro. Esto me parece que no es muy presentable. Es que no hay economistas cualificados en España para poder acceder a ese puesto. Hombre, por favor, busque un poquito, ¿no? Es que yo creo que hay tres puestos que deberían ser absolutamente independientes. Perdón, el gobernador de España, la presidencia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la de la competencia. Jugar con eso creo que es un error absoluto. Técnicamente podemos decir que Escrivá está perfectamente capacitado, ya casi 40 años en el Banco de España, ha tenido contactos con Europa, ha trabajado en el sector privado, o sea, conocimientos no voy a decir que no tenga. Políticamente o su sesgo político desde luego no le ha ayudado. En el tiempo que lleva de ministro no ha hecho muchos amigos, no dejó muchos amigos dentro del Banco de España y tampoco dentro de los colegas de profesión tampoco ha tenido demasiadas buenas relaciones. Y además uno de los elementos que él tocaría sería el equipo de estudios. Y ahí es donde... Que tiene un gran prestigio, por cierto. Que tiene un gran prestigio y es muy bueno. Es francamente bueno el servicio de estudios de Banco de España. Es el mejor de España, claro. Es que va a ser no otro no solamente de España. Básicamente, yo lo de los mejores que hay en Europa porque son muy serios. Es muy en el plano bueno, económico... Es muy bueno. Escrivá va a ser con lo que Tezanos en el plano político. Es decir, el servicio de estudios del Banco de España lo va a poner al servicio del gobierno a que diga, como ahora es muy crítico y critica muchas de las cosas que hace el gobierno, como por ejemplo la subida del salario mínimo en un 60%, pues ahora pasará a decir que todo eso está muy bien. Pero luego hay otro tema, dentro de su independencia, y es que tiene el que tener. El Banco de España tiene una serie de instrumentos para conocer la realidad de las finanzas de la gente, como es normal. Por ejemplo, se me ocurre la CIRBE, la Central de Información de Riesgos del Banco de España, donde aprietas una tecla y sale absolutamente, pues todas las deudas que tiene don Gonzalo Garnica y con quién las tiene, o don José Luis Fernández Santillana. Entonces, a mí también eso me da miedo. Igual que el que un banco que pueda ser amigo del gobierno pues no se ha inspeccionado y en cambio le manden los inspectores a uno pues que está haciendo declaraciones en contra, ¿no? Entonces estas cosas las están haciendo a todas horas, lo hacen con los jueces, pues no lo van a hacer con el resto de los mortales. Me parece muy grave esto. Chicos, que nos vamos. Aurelio García del Barrio, Gonzalo Garnica, José Luis Fernández Santillana. Oye, que os veo fenomenal. Hace un poquito de brisita por las noches, un poquito de airecito y se nota que se duerme mejor, ¿eh? Sí. Sorprendió, por mañana temprano. Yo firmaba así para el conjunto del año, ¿no? Así calorcito a mediodía y bien, por la noche se duerme bien y mucha luz. A ver si esto dura, porque nos tocará a final de mes el veranillo de San Miguel, ¿no? Sí, es lo que toca. Y ahí otro rejón. Son los que maduran. Bueno, chicos, gracias, que tengáis buen día y a por la semana. Un abrazo. Un abrazo a todos. Mapfre patrocina la información del tiempo. Se espera que una borrasca atlántica situada en el sur de las Islas Británicas afecte al tercio nordeste de la península, especialmente al norte de Aragón y el este de Navarra. En estas áreas, desde primeras horas del día habrá abundante nubosidad y chubascos moderados que podrían ir acompañados de tormentas, llegando a ser localmente fuertes y persistentes.
Durante el día, la nubosidad de evolución diurna se intensificará en zonas montañosas del tercio oriental, particularmente en el sur del sistema ibérico, donde también son probables chubascos y tormentas. En el resto de la península y Baleares prevalecerán los cielos poco nubosos, sin esperarse precipitaciones. En Canarias se esperan intervalos nubosos en el norte de las islas con la posibilidad de precipitaciones, mientras que en el resto del archipiélago predominarán cielos despejados. En cuanto a las temperaturas, subirán en el noreste de Galicia, el sureste de la península, el área mediterránea y Canarias. Por otro lado, se prevé un descenso de las temperaturas en el resto del territorio, siendo más notable en la meseta norte y en las zonas del nordeste. Mapfre ha patrocinado la información del tiempo. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. La economía en tus manos. 9 minutos, llegamos a las 9 de la mañana, preapertura. Ángel Lozano, ¿cómo viene el martes? Buenos días de nuevo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, con caídas para el futuro del IBEX 35 muy suaves del 0,07%, movimientos estrechos en unos mercados que esperan la vuelta a la actividad en esta jornada de Wall Street. Ayer estuvo cerrado por festividad. El IBEX 35 repite muy cerca de los 11.400 puntos. Hoy tenemos algunas referencias, pero que no serán demasiado impactantes en los mercados europeos. Por ejemplo, en España vamos a conocer los datos de paro y afiliación a la Seguridad Social correspondientes al mes de agosto. Tenemos subasta de letras del Tesoro Público. Colocará papel a 6 y 12 meses. Ya hemos conocido los resultados de la plataforma especializada en reservas de viajes online eDreams, pérdida de 1,2 millones de euros en el primer trimestre de su ejercicio fiscal 2025. En Estados Unidos se va a publicar el índice Redbook de ventas minoristas, el PMI manufacturero, el gasto en construcción y las ventas totales de vehículos del último mes. La prima de riesgo está en 82 puntos básicos y la rentabilidad de nuestro bono a 10 años se sitúa en el 3,14%. Europa, los futuros, ¿cómo vienen? Vienen muy planos, con tendencia en positivo. Subida del 0,15 para el futuro del DAX y del Eurostock, el de la Bolsa de París y la Bolsa de Londres avanzando apenas un 0,04%. Compañías hoy protagonistas en Europa. Miraremos al fabricante de coches Volkswagen. Está endureciendo drásticamente su política de austeridad y podría cerrar por primera vez en su historia algunas fábricas en Alemania. También estaremos pendientes de la inmobiliaria británica Redmove, que ayer despuntaba con una subida del 27%, y Novo Nordisk, la farmacéutica, que dice que la escasez de su medicamento Ozempic habría empeorado y que puede continuar hasta finales del tercer trimestre de 2024. Miramos a más referencias, dime cuáles. Tenemos a los futuros americanos operando también muy planos, aunque en este caso la tendencia es en rojo, con una caída del 0,3 para el futuro del Nasdaq tecnológico. El cierre en Asia va a ser mixto, subida para el Nikkei de Tokio del 0,14% y caídas en China, con Shanghái recortando un 0,25 y el Hansen de Hong Kong cayendo un 0,4. Mirando a las materias primas, tenemos al barril de Brent, el crudo de referencia aquí en el viejo continente, muy plano en $77,34. $74,11 el crudo Brent, y en el mercado de divisas, cruce euro-dólar en negativo para el euro, 1,1057. Pablo García es director de Divacons Alpha Value. Pablo, ¿qué tal? Buenos días. Pablo, buenos días. Vamos a analizar con Pablo García las claves de la jornada.
vigilando algunos sectores, algunos activos y lo más importante, ¿no? Sobre todo cómo está el ánimo, los flujos, el tono y la contratación. Conocíamos hoy datos de contratación, de volumen en la bolsa española el pasado mes de agosto y es preocupante porque está en zona de mínimos de las 2 últimas décadas y esto parece que preocupa al mercado. Hay más cosas importantes. ¿Cuáles? Hoy tenemos también en el foco a las aerolíneas. Por un lado, Ryanair, porque el tráfico de esta compañía de bajo coste ha crecido en agosto un 8%. Es un mes récord. Han sido 20,5 millones de pasajeros. También tenemos en el foco a Airbus, en este caso porque Cathay Pacific ha anunciado el inicio de una inspección de toda su flota de Airbus A350 e incluso ha llegado a cancelar algunos vuelos como medida de seguridad después de que la compañía aérea de Hong Kong haya notado en fallos en un componente del motor. Como decíamos, hoy pendientes de los fabricantes de coches y también de las aerolíneas. Importante también vigilar el oro, que sigue por encima de los $2.500 la onza. Ha subido un 3% solo en el mes de agosto y mejora o se encarece un 33% desde principios de este año. Sobre el oro hemos hablado con Alexis Ortega, analista independiente. El oro un poco reflejando esta especie de idea de unos banqueros centrales que están empeñados en bajar los tipos de interés sin que realmente la inflación nos esté dando una señal clarísima de que se pueda empezar a bajar los tipos de interés. Todavía estamos muy por encima de los objetivos y desde luego el PCE subyacente americano lleva estancado en el 2,6% de alguna manera y si lo medimos, incluso una curiosidad, con 3 decimales el PCE ha subido algo en tasa interanual, pero bueno, como se redondea al final se queda todo en el 2,6%, con lo cual el oro yo creo que tiene una cierta tendencia al alza. Importante esta semana los datos de empleo que vamos a conocer en Estados Unidos. Hemos hablado con Gianluca Ruano de Wealthia Management y también con Lucía Liñán de Santa Lucía Asset Management y esta es la previsión para esa cifra. La parte de empleo importa por la parte de crecimiento económico, ¿no? Al final, si hay mayor desempleo, esto va a afectar al consumo de las personas y va, por lo tanto, a penalizar al crecimiento de los países, ¿no? Y por lo tanto ahora el miedo viene por la parte de crecimiento y no tanto de inflación. El empleo parece que ahora preocupa un poco más, sobre todo porque bueno, pues en agosto salió un poco más débil y Jerome Powell dijo en Jackson Hole, ¿no?, que ahora iba a estar muy atento al dato del empleo y que iba a hacer todo lo necesario para mantener un mercado laboral fuerte. Entonces sí que es verdad que estos últimos meses hemos estado más atentos al dato de inflación y parece que los próximos meses vamos a estar más atentos al dato del empleo. En cualquier caso, lo que importa ahora yo creo es que el ciclo es de bajada y que unos tipos menos restrictivos deberían soportar las valoraciones de las bolsas. Será muy importante la cifra para ver qué hace la Reserva Federal a mediados de este mes, cuánto baja los tipos de interés y 1/4 o 50 puntos básicos. Y será importante también el tema de la política porque hay elecciones en Estados Unidos. Jorge Fernández de Santander Asset Management. En el corto plazo es un poco juego de adivinar, pero sí que es verdad que cuando las encuestas eran un poco más favorables a Trump, las pequeñas empresas lo han hecho algo mejor. Entonces puedes pensar que si sale Trump, las pequeñas lo pueden hacer algo mejor. Pero es difícil, ¿no? Por ejemplo, cuando salió Biden podías pensar, oye, pues es el momento de, por ejemplo, las renovables y en cambio, por ejemplo, las petroleras lo han hecho espectacular. 3 minutos, llegamos a las 9, apertura del mercado, análisis y dato de paro en España referido al pasado mes de agosto. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Eres lo que escuchas. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector.